Sergio Alcocer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. De nuevo, muy contento de estar contigo en tu programa. Te presento otra vez, has venido en múltiples ocasiones, fuiste subsecretario de Relaciones Exteriores, que tenía que ver con América del Norte. Así es. Correcto. Y bueno, se ha cumplido el año el primer año de gobierno de Donald Trump, ya pasó el discurso del Estado de la Nación, se aprobó la reforma fiscal que había anunciado. Sí. En fin, hay muchas cosas que ya se dieron. Previo al discurso del Estado de la Nación, hubo un señalamiento del secretario de la Defensa, Mattis, diciendo que el terrorismo realmente no era el asunto capital para la seguridad de Estados Unidos, sino que el verdadero riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos eran China y Rusia. Y el discurso de Donald Trump en sobre el Estado de la Nación parece haberse ido por otro lado, donde el terrorismo volvió a ocupar un lugar central y donde la inmigración o el asunto del muro se volvió también una cuestión central para la seguridad nacional. Así es. Yo te diría que el discurso de Donald Trump es muy consistente con lo que fue durante la campaña, ¿no? La campaña buscó generar un consenso, una unión de los posibles votantes, republicanos y no republicanos, a favor de su causa, pues generando una serie de temores y miedos alrededor de lo que podría venir en el futuro, el comercio con México, el comercio con China, el muro, etc. Y este recurso, de nuevo, lo utiliza en este discurso, en donde trata de unificar al pueblo americano alrededor de figuras claves como es el bombero, como es el soldado o la mujer que participa igualmente en el ejército, arrancando, por supuesto, el aplauso de todos, demócratas y republicanos, y buscando una unión que pues pareciera sólida. Sin embargo, cuando ya hace sus planteamientos en materia de política, pues no le arranca un discurso fácil, un aplauso fácil a los demócratas. Incluso en algunos de estos momentos el aplauso, por ejemplo, de Schumer, pues era un aplauso muy tímido, casi hipócrita. Y sin embargo vuelve a estos recursos de fácil, que se venden fácilmente en la televisión, que se venden fácilmente en la política estadounidense. Utiliza el concepto de rival para China y para Rusia, no los enmarca necesariamente en el tema comercial, pero sí los mete en el tema militar, lo cual pues ya es un nivel distinto de la discusión. Y en materia, por ejemplo, de política exterior, pues se refiere a los problemas, no se refiere a la capacidad de liderazgo de Estados Unidos o la posibilidad de Estados Unidos de encabezar un cambio, una transformación en los grandes temas de la humanidad, sino se refiere a los problemas que tiene Estados Unidos frente a Irán o Irak, los problemas que tiene, bueno, ciertamente frente a Rusia, China, Corea del Norte. Entonces es un discurso bastante maniqueo, diría yo, al tiempo que es muy consistente con lo que ha sido Donald Trump históricamente y como fue en la campaña. Yo creo que en ese sentido no hubo ninguna sorpresa. A ver, pero entonces este contraste que yo estaba haciendo entre lo que dijo Mattis y lo que fue el discurso, ¿tú no encuentras ahí más o menos una contradicción, cuando bueno, es un énfasis distinto? Sí lo hay, y es en el mismo sentido, creo yo, de que, como es muy tradicional, creo yo, en el caso de Trump, utiliza a los diferentes secretarios para que sean quienes establezcan políticas, y él simplemente presenta una postura que le permita acercarse a su electorado sin generar necesariamente una discusión de fondo, en parte porque quizá no se siente suficientemente preparado y deja que los secretarios sean los que lo planteen, y él mantiene una postura que frente a su electorado, frente a una próxima elección, pues le permita ganar puntos. Sí hay, creo yo, una alusión muy clara en China y en Rusia de que son sus rivales. Y cuando habla de rivales no habla de adversarios, no habla de competencia, sino rivales es ya tener una confrontación. E insisto, esto los pone en el ámbito militar, lo cual sí lo hace consistente con lo que dijo Mattis. Ya, en ese sentido ahí está coincidido. Bueno, el otro elemento que es muy relevante es el que se haya aprobado su proyecto de reforma fiscal. Sí. Esto va a tener una repercusión inmediata en términos de los ingresos que van a derramarse entre la población, sí, simple y llanamente por la reducción de impuestos. Y pues supongo eventualmente yo, aunque no soy economista, que esta reducción tan fuerte para las empresas corporativas pues va a tener también un efecto de incremento en la inversión. Y más allá de si en el mediano y largo plazo esto es consistente o no consistente, pues creo que en el corto plazo va a haber resultados tangibles, tanto para las empresas, la economía y la población. Y esto, bueno, es en un año electoral. Entonces, esto va a ser, o está siendo ya un factor importante para cómo se va a desarrollar este proceso electoral, que es capital para Trump.
Sin lugar a dudas, otra vez es una muestra de su consistencia. Él planteó el tema de la reforma fiscal como una de sus primeras acciones a realizar en el gobierno. No lo pudo realizar con la prontitud que él lo había planteado, ni tampoco con la profundidad que él había planteado. Él pensaba reducir en 20 puntos porcentuales lo que pagarían los americanos. Se quedó más o menos a la mitad de eso. Sin embargo, sí logró que se aprobara su reforma fiscal en primer momento y segundo, que hubiera una reducción sustantiva. Lo que no queda del todo claro es cuál va a ser el impacto para las empresas y en general, porque si bien se eliminan algunas, se reducen estos porcentajes, también se eliminan algunas deducciones. Esto hace que la base tributable sea mayor. Entonces, si bien van a perder algunos impuestos, no necesariamente esto implicará un cambio radical para ciertos estratos de la población. Para los estratos de la población que le puedan ser de interés a Trump, es posible que sí efectivamente tengan un beneficio neto en términos de ingresos o de menos pagos hacia el IRS o los impuestos que puedan traducirse en un beneficio electoral. ¿Cuáles son esos sectores que tú...? Bueno, fundamentalmente estamos hablando de clases medias bajas, digamos, que son estos sectores que normalmente tenían una serie de deducciones más acotadas, se han ampliado, se han mantenido estas deducciones, pero reduciendo el porcentaje que tienen que pagar de impuestos, pues les tienen un beneficio neto. Y por supuesto está la otra fila, otra cola, digamos, de la curva, que son los grandes capitales, que igualmente tienen un beneficio neto, parte de lo cual ha sido crítica de la reforma fiscal. La gran clase media americana, que tiende a ser más demócrata, más educada, eso sí van a tener una afectación en pagar parte de estos impuestos. Creo que en ese sentido es una victoria, sin lugar a dudas, legislativa, política, económica para el presidente Trump, que bueno, pues tratará de capitalizar a toda costa, sobre todo en aquellos distritos donde hay una pugna con los demócratas en las próximas elecciones en noviembre. ¿Le alcanzará o no le alcanzará esto? Pues estaremos por ver, porque además frente a todo esto pues está el entorno político interno en los Estados Unidos, pues derivado de las investigaciones de Rusia, pues que no han cesado. Vamos a eso. La confrontación, yo creo que ya se puede decir así claramente, confrontación de Trump con el FBI pues es cada vez más clara y más abierta. Y hay, bueno, prácticamente ya valga la redundancia, un enfrentamiento abierto. En esa medida, la elección de noviembre de este año es capital para él, porque finalmente depende de la correlación de fuerzas que, si este proceso de investigación progresa, pues se pudiera transformar o no transformar en un proceso de desafuero o de impeachment, ¿no? Entonces, en esa medida, pues esta es, digamos, es el contexto de lo que está pasando con el conflicto con el FBI, ¿no? Sí, en efecto. Pero realmente, ¿cuál es no se puede hacer ningún pronóstico, pero finalmente, ¿cómo se puede visualizar a mediano y largo plazo esta tensión entre el presidente y el FBI? A mí me parece muy delicado este enfrentamiento, porque no es simplemente el enfrentamiento entre el presidente y una agencia de procuración de justicia, sino es el enfrentamiento, digamos, casi entre una división de poderes que existen dentro del Poder Ejecutivo, al tener una agencia que es completamente independiente para poder realizar este tipo de funciones. Y este es un tema que Donald Trump no asume como tal, sino que él supone que al estar dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, él es el jefe de ellos y deben de obedecer sus instrucciones. Esto pues, tiene raíces muy profundas en los Estados Unidos, en donde claramente la credibilidad que tienen agencias como el FBI pues se debe a esa independencia que por muchos años han mantenido. Y esto es algo que preocupa no solamente a la clase política o a las agencias de inteligencia, sino también a los grandes sectores académicos que han defendido esta independencia. Entonces no es nada más un pleito entre el director del FBI y el presidente, sino todo lo que conlleva. Recordemos que durante la campaña el presidente Trump fue enormemente crítico de las agencias de inteligencia, tan crítico que el primer acto que hace después de tomar posesión es ir a la CIA a tratar de pues, hacer las paces y enmendar sus declaraciones. Es en ese sentido que pues, habrá que ver qué es lo que sucede. Creo que no es una batalla fácil, yo creo que es un enfrentamiento estéril para ambos y creo que peor para Trump. ¿Pero estéril para ambos? Estéril en el sentido, digamos, de la ruptura que puede llevar a esto y las consecuencias tan negativas que puede tener. Ahora, de lo que parece que no hay duda es de que efectivamente hubo una intervención rusa. Eso ya está políticamente probado. Las agencias lo establecen como algo que fue y ocurrió. Tan es así que el secretario de Estado Tillerson en días pasados que estuvo aquí en México lo reconoce, ¿no? Y un poco advierte a México de que México tenga cuidado de la intervención rusa.
implícitamente reconociendo que en su país lo que no se ha logrado demostrar, que ese es el gran quid del asunto, es si el acercamiento de la campaña de Trump fue sistemático e intencional con los rusos, y esto tuvo pues un efecto positivo en la campaña. Nos queda un último tema, es el asunto del Tratado de Libre Comercio. Sí. Hasta donde vamos, todo indica que esta negociación se va a prolongar más allá del proceso electoral mexicano, incluso del proceso electoral norteamericano. Y hay quien estaba sacando cuentas recientemente en el sentido de que ya hay 38 senadores republicanos que enviaron una carta a Donald Trump diciéndole que no es posible terminar con el Tratado de Libre Comercio por el impacto negativo que tendrían amplios sectores, por ejemplo, de la economía agrícola, sectores productivos agrícolas. Esto parece ser el escenario, ¿no? Es decir, que esto se va a prolongar y que a final de cuentas las fuerzas que estarían a favor del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos están teniendo pues mayor peso, lo cual no significa que vayan a ganar, pero cuando más así está la cosa, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un cambio en este caso, sí, en la postura inicial del presidente Trump. Creo que ha entendido, a base de las presiones de los sectores privados de los tres países, muy especialmente el suyo, por supuesto, de la importancia y también de la clase política, de los gobernadores de la frontera, el caso de Texas, que ha sido explícito sobre el impacto tan negativo que podría tener acabar con el Tratado de Libre Comercio en una economía tan poderosa como Texas, o el propio secretario de Estado, que de nuevo cuando vino a México pues menciona la importancia que tiene, y lo menciona en un discurso en la Universidad de Texas, días antes de venir a México, de la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio para su propio país y para el Estado de Texas. Creo que eso ya hay una convicción más o menos clara. Creo que el ruido que se generó hace un mes y medio, cosa del estilo, en Canadá por una pugna que existe sí dentro de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, pareció casi llevar al límite a la negociación. Sin embargo, de nuevo las cosas están tomando pues su curso programado de técnicamente desarrollar las discusiones y llegar a los acuerdos. Ciertamente no estará listo ni para nuestra elección y probablemente tampoco para la elección de ellos. Máxime, además, el calendario político que implica toda la serie de aprobaciones posteriores. El hecho de que no fuera mencionado durante su discurso, en este sentido, fue una buena noticia. Había el temor de que pudiese hacer una nota dura. No fue el caso, sino más bien se desvió al tema de China, de nuevo, en el tema de comercio. Entonces creo que esto pues habla de una moderación en su postura y pues de una persona que, a pesar de que se ve como intransigente, es un gran narcisista, al tiempo también escucha. 50 segundos. Hemos sobrevivido a Trump este primer año. ¿Cuál sería tu balance? ¿No ha sido realmente tan mal? ¿Sobrevivimos mejor de lo que se esperaba? En 50 segundos, en 40 segundos, 30 segundos. Yo creo que nosotros hemos sobrevivido, creo que hay tensiones, por supuesto, en la relación. La relación continúa, es una relación tan sólida y tan fuerte que aún con cambios en la presidencia de los Estados Unidos seguirá. Y yo creo que un buen termómetro pues, es la paridad del peso dólar, que está pues, a 18.60, 18.70, pese a que estuvo casi a 22 cuando fue la elección. Toquemos madera. Toquemos madera, sí. Bueno, esta no es madera, pero... Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.